Ha culminado la jornada de Boxing Day en el fútbol inglés, es por ello que hoy en Fútbol Entertainment hablaremos de todo lo que nos dejó la última jornada del año calendario de la Premier League. Como siempre, esperando que no solo estén teniendo un gran día, sino también unas felices fiestas, es que arrancamos el análisis, especial el resumen de todo lo que nos dejó, como mencionábamos, la última jornada, bastante especial por ser Boxing Day, no solo de la Premier League, sino también bastante representativa del fútbol inglés. Es con ello que, antes de comenzar, como siempre, realizaríamos este pequeño repaso o realizaremos este pequeño espacio en el que los invitamos a que si están interesados en todo lo que nos dejan las grandes competiciones del fútbol europeo, como la Premier League o diferentes competiciones al más alto nivel del fútbol europeo como la Liga, nos pueden seguir a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, como YouTube o Twitch, en las que nos ayudaría muchísimo el que pudieran suscribirse y seguirnos, además de que también nos ayudaría muchísimo el que pudieran suscribirse o seguirnos a través de nuestras redes sociales. Es con ello que ahora sí comenzaríamos el análisis de todo lo que nos dejó la última jornada de la Premier League, especialmente la última jornada del año calendario de la Premier League, a través de los resultados que dieron la culminación de la jornada número 19 de la misma, y asimismo la tabla de posiciones que determinaron cada uno de estos grandes encuentros. Es con ello que rápidamente pasaríamos a hablar de cada uno de estos a través del diagrama. Para ello comenzaríamos hablando de los resultados o el enfrentamiento que dio el arranque de esta jornada de Boxing Day, como lo fue el enfrentamiento entre Newcastle United y Nottingham Forest, enfrentamiento que culminó con un 1-3. Más adelante encontraríamos a Bournemouth Fulham, enfrentamiento que culminó 3-0. En otro de los enfrentamientos para esta jornada encontraríamos a Sheffield United enfrentando a Luton Town, dos equipos bastante cercanos en su objetivo de al menos poder llegar a sobrevivir hasta la última jornada con una potencial margen de relevancia en lo que respecta a la salvación, en cuyo enfrentamiento, como mencionábamos, culminó con 2-3 bajo el beneficio de Luton Town. Más adelante encontraríamos ahora mismo el enfrentamiento entre Burnley y el líder de la Premier League para la culminación de este año calendario, como lo fue, en este caso, el gran equipo del Jurgen Klopp, que venció a Burnley, el equipo de Vincent Kompany, por un 0-2. Más adelante, una remontada bastante relevante para los objetivos y darle un poco más de perspectiva a lo que puede llegar a obtener el equipo de Erik ten Hag. Encontraremos el enfrentamiento entre Manchester United y Aston Villa, enfrentamiento que culminó con un 3-2. En uno de los enfrentamientos más cercanos a la elaboración de este análisis encontraremos el enfrentamiento entre Chelsea y Crystal Palace, enfrentamiento que culminó con un 2-1. En otro de los enfrentamientos encontraríamos a Brentford enfrentando a Wolverhampton Wanderers, enfrentamiento que culminó con un 1-4. En otro de los enfrentamientos bastante relevantes por ahora mismo tener la participación de un equipo no solo participante de una gran seguidilla de éxitos como es el Manchester City, sino también de el poder alzar una gran cantidad de éxitos bastante históricos y relevantes para el club, cuyo Manchester City llegaba a enfrentar como visitante a Everton, un Everton que dio una actuación bastante relevante, disculpen, y asimismo lo efectuó el resultado que lastimosamente no fue suficiente, pero nos dio bastante que desear para este Boxing Day, enfrentamiento que culminó con un 1-3. Más adelante encontraríamos el enfrentamiento entre Brighton Hove Albion, Tottenham Hotspur, enfrentamiento que culminó con un 4-2, y el enfrentamiento bastante sorpresivo, especialmente para Arsenal, bajo la culminación y la determinación del enfrentamiento, en una gran victoria por parte de West Ham United ante un Arsenal, como mencionábamos, tal vez bastante sorprendido en que básicamente a través de él mismo y sus aspiraciones, lastimosamente ahora se encuentra en la segunda posición de la tabla de la Premier League, que no nos adelantaremos a ello, pero que terminó este enfrentamiento en una victoria para el equipo Hammer por un 2-0, en el que por ahora a través de la clasificación, pasando por los por los últimos 5 lugares de la tabla, encontraríamos equipos como Sheffield United, Burnley, Luton Town, Everton y Nottingham Forest, respectivamente, cada uno de ellos, Sheffield United con 9 puntos, Burnley con 11, Luton Town con 15, Everton con 16 y Nottingham Forest con 17. Asimismo, para los puestos más adelantados en la posición de la tabla de la Premier League y claramente con la lucha de potencialmente llegar a lo más alto de la misma, a diferentes clasificaciones europeas y, por qué no, alzarse con el
tan ansiado título de la Premier League, encontraríamos en los primeros 5 lugares a equipos como Tottenham en el quinto lugar con 36 puntos. Más adelante en el cuarto lugar Manchester City con 37 puntos. Recordando que ahora, teniendo en cuenta los equipos más altos en la clasificación, es el único que cuenta con un partido menos. Más adelante, en el tercer lugar, encontraríamos a Aston Villa con 39 puntos. A Arsenal, segundo, como lo mencionábamos, con una potencial victoria o pudo haber llegado a ser líder indiscutible de la Premier League, el que lastimosamente ahora se encuentra en la segunda posición con 40 puntos. Y ahora mismo el único líder de esta Premier League, el equipo de Jürgen Klopp y de grandes jugadores como Luis Díaz o Diogo Jota, que ya apareció un juego bastante relevante para la consagración del equipo ahora mismo en lo más alto de la tabla, con 42 puntos en la primera posición. Como mencionábamos, encontraríamos a Liverpool. Es con ello que, viendo todos estos grandes resultados y el análisis que determinó la clasificación bajo la determinación de los mismos, que comenzaríamos a hablar de uno de los enfrentamientos más relevantes para el arranque de esta jornada, como lo fue el enfrentamiento entre Bournemouth y Fulham. No solo la determinación del equipo de Andoni Iraola ha demostrado que poco a poco se pueden llegar a traducir más estas grandes apariciones de jugadores bastante relevantes, sino también la ratificación de la paciencia, algo que muchas veces, tal vez en la Premier League, por ejemplo, en la temporada pasada pudimos ver que no fue la característica principal, siendo una de las temporadas con mayor cantidad de despidos de la mano de sus entrenadores, especialmente por los malos resultados o la mala seguidilla de rendimiento, algo que pudo determinar mucho ahora mismo la continuidad de Andoni Iraola, y que aún así esta paciencia se pudo traducir en grandes resultados, en el que por ahora, recordando la posición de Bournemouth, encontraríamos que no solo poco a poco se aleja de lo más bajo en la tabla, sino también cuenta con esta buena seguidilla de resultados traducida en una buena posición, en la que no solo se acerca a equipos con un gran potencial también, como equipos como Wolverhampton Wanderers, ambos con esta similitud de 25 puntos, en el que respectivamente Wolverhampton Wanderers en el puesto 11º y Bournemouth en el puesto 12º prometen ser diríamos que campañas más relevantes para estos equipos. La verdad es que ahora mismo ya lo son, pero tal vez un poco más de estabilidad, teniendo en cuenta que ahora mismo, recordando 8 jornadas atrás, la verdad estaban bastante cercanos en una potencial lucha por el descenso. Aún así, destacando las labores de Bournemouth enfrentando al Fulham, la verdad es que no solo predispuso lo mejor de grandes jugadores como Dominic Solanke, sino también la aparición, especialmente en la traducción de juego y un poco más de la conectividad de jugadores bastante relevantes para este Bournemouth, como Alex Scott, un Alex Scott que no solo pudo llegar desde la titularidad, sino también cuenta con mayor cantidad de minutos, teniendo en cuenta su lesión, y que es un jugador, va a ser, y ahora mismo lo fue para este enfrentamiento, va a ser un jugador bastante determinante para lo que puede llegar a representar este Bournemouth en esta temporada. Ahora mismo también solidificado por esta gran actuación ante Fulham y la representación no solo de jugadas desde atrás, sino la consolidación de pequeños momentos en los que puede llegar, lo mencionamos anteriormente, la construcción de juego desde atrás, pero también la segunda jugada para la hora de la definición o una asistencia, algo que ayudó muchísimo a la determinación de este enfrentamiento, asimismo para el beneficio del equipo de Andoni Iraola, en el que por ahora pasaríamos rápidamente a hablar de otro de los enfrentamientos más determinantes de esta última jornada de Boxing Day, especialmente la última, como mencionábamos, la última del año para nosotros en lo que respecta a la gran actuación de grandes equipos, como lo pudo ser el equipo de Nottingham Forest, un equipo que llegaba con la nueva consolidación de su técnico, un Espíritu Santo, y tal vez con esta idea de ratificar un poco más lo que puede llegar a representar el equipo en el margen de sus objetivos. Claramente para esta temporada no solo se le pedía más a este Nottingham Forest, sino que fuera un poco más consistente a la hora de que el desempeño de su juego se le ratificara en victorias, claramente, pero especialmente en mayor cantidad de puntos en lo que respecta a la consolidación del proyecto, básicamente zonas un poco más altas de lo correspondiente a la temporada anterior, teniendo en cuenta que la temporada anterior se estableció las primeras jornadas por una potencial salvación. Diríamos que tal vez fue un poco apresurado en este caso la salida de Steve Cooper. Sí, lo mencionamos en análisis anteriores,
pero que poco a poco aún así estos nuevos aires determinaron no solo una victoria bastante relevante ante equipos como Newcastle United, sino también, por ejemplo, eh, que pudieran llegar a contar con más minutos y más capacidad goleadora de jugadores muy relevantes para este proyecto, como lo es Chris Wood, un Chris Wood que no solo fue bastante participativo y la traducción principal para esta jornada de lo que representa la ley de Leeds, lastimosamente para Newcastle United, en el que no solo fue una actuación sin igual, sino también muchas veces siendo bastante preciso en los momentos en los que pudo desempeñar sus aptitudes, especialmente sus aptitudes físicas, la ratificaron en grandes momentos, que asimismo a través de grandes definiciones le dieron la capitanía al poder conducir lo mejor de este Nottingham Forest para obtener una victoria bastante relevante ante un equipo, como mencionamos, tan difícil como Newcastle United, que sigue con esta seguidilla de malos resultados, no inconsistentes, pero teniendo en cuenta lo que nos tenía acostumbrados este Newcastle United, tal vez esta no solo seguidilla de lesiones y esta eliminación continua en diferentes competiciones le han sido un golpe tras otro y al final han desgastado un poco al equipo, en el que para el porcentaje de ambos equipos encontraríamos que para su llegada a este enfrentamiento Newcastle United contaba con 2 victorias y 3 derrotas, algo que nos ayudó bastante a la consolidación y la determinación de este partido para encontrar una victoria, y por parte de Nottingham Forest tal vez poder pausar esta seguilla de malos resultados teniendo en cuenta no solo el despido de su anterior entrenador Steve Cooper y la determinación de uno nuevo a ratificar lo mejor del equipo, un Espíritu Santo. Esperemos que esta anterior seguidilla de malos resultados en los que en sus últimos 5 enfrentamientos encontraríamos 4 derrotas y un empate. La verdad es que determinó bastante el porqué. Lastimosamente es que Cooper no pudo continuar en su cargo y asimismo esperemos que su nuevo entrenador pueda sacar lo mejor de estos grandes jugadores para obtener grandes victorias como estas, en las que por ahora pasaríamos a hablar de otro de los enfrentamientos más relevantes que nos dejaron esta última jornada, como lo fue el enfrentamiento entre Burnley y Liverpool. Un Liverpool que diríamos que empezó en las características de juego esperadas, que normalmente nos tienen acostumbrados Liverpool, pero que aún así dieron un poco más de solidez al que tal vez deberían ser un poco más dominantes en el campo ante un Burnley que debe ser bastante criticado por la inactividad a la hora de la consistencia de juego en definición, básicamente la incapacidad de poder disparar y que estos disparos puedan ratificarse en goles. Pero aún así, siendo, por ejemplo, se destacaba bastante en Championship, la segunda división del fútbol inglés, en no solo la asociación de juegos, sino en la determinación de que poco a poco puede llegar a acentuarse en partidos un poco más complicados y asimismo ratificar victorias o lo que mencionábamos antes, el poder llegar a asociación de juego, especialmente en la faceta de finalización. La verdad es que no diríamos que fue el peor partido de Liverpool, pero tiene bastante que trabajar teniendo en cuenta que a través de esta gran campaña ahora mismo se encuentra en el primer lugar de la Premier League para la culminación de este año calendario, que ahora sí, ante grandes actuaciones como, por ejemplo, la de Darwin Núñez, no solo determinan a ser un jugador bastante polivalente a través de esta gran capacidad de ser determinante en los potenciales crecimientos, eh, disculpen, especialmente a través de la primera línea de marcaje, con ello que tratábamos de decir, normalmente siendo Liverpool un equipo no solo bastante determinado en las grandes conducciones, sino también la capacidad de adelantamientos bastante dinámicos. Darwin Núñez fue bastante crucial para este enfrentamiento, siendo la pieza fundamental de los mismos y siendo una guía clara para que, por ejemplo, por la otra banda, Mohamed Salah pudiera llegar un poco más en la segunda jugada y asimismo determinar un poco más de equilibrio en las facetas de adelantamiento, en el que básicamente al tener una línea de adelantamiento muchas veces la determinación del bloque defensivo tiende a tomar la primera referencia, y esto para jugadores como Mohamed Salah ayuda muchísimo a poder no solo obtener el balón a través de una segunda jugada, sino también a tener todo el área de, por ejemplo, elaborar un pase o una filtración de cara al arco, algo que, como mencionamos, crucial para jugadores como Mohamed Salah, sí, pero también le determina, por ejemplo, tener en acciones como estas 3 capacidades de decisión, como lo mencionábamos: el pase directo, el pase a cambio de banda o la definición, a lo que muchas veces para este Liverpool ayudan muchísimo a la determinación de sus victorias, y asimismo lo determinaron bastante en este enfrentamiento ante Burnley,
Eh, Como mencionábamos, a través de estos resultados y asimismo la clasificación en el que encontraremos aquí, la verdad es que la campaña de Barley no solo determina en lo que respecta a los peores equipos de la competición, sino también en que lastimosamente cada vez más tiene cerca lo que puede llegar a representar, que lastimosamente, aunque sea un equipo con grandes aptitudes de juego, no serán suficientes para poder afrontar una potencial continuidad en esta Premier League, algo que aún así esperemos que puedan desempeñar o puedan tratar de buscar hasta el último momento, asimismo, bajo la determinación de lo mejor de cada uno de estos grandes equipos y por parte de equipos como Liverpool, la determinación de que continuamente sigan generando estos grandes resultados en los que tal vez lleven un poco más que desear en lo que respecta al dominio y la determinación de su enfrentamiento. Lo mencionabas anteriormente, la verdad es que Burnley le fue un poco más problemático de lo que se esperaba, pero aún así, siendo un equipo en lo más alto de la clasificación y con esta determinación de tal vez, ¿por qué no?, estar en lo más alto de la Premier League y que ellos se traduzcan en alzar un título, ayudaría muchísimo a no solo el espectáculo, sino determinar un poco más de competitividad en esta gran liga, en el que por ahora, hablando de la competitividad y el desarrollo del juego, digamos que no solo son piezas fundamentales para determinar a grandes equipos, sino también que ellos la puedan fundamentar en los peores momentos, especialmente para ratificar a sí mismo poco a poco lo que representa el club. Digamos que son facetas que pudo llegar a determinar Manchester United para este enfrentamiento entre Aston Villa. Un Aston Villa no solo acostumbrado a la explotación, denominándolo de cierta manera, claramente buscando ser respetuosos también, eh, explotar no solo las continuas debilidades de su rival, sino también aprovecharse de ellas en ciertos momentos, a través, por ejemplo, en este enfrentamiento, fueron bastante determinante en los momentos en los que un tiro al área a través de la falta ayudaron muchísimo a que este Aston Villa pudiera desconcentrar el continuo crecimiento ofensivo que representaba Manchester United en los primeros minutos. Diríamos que fue contundente a la hora de obtener una victoria en los primeros minutos este Manchester United. Asimismo, esto lo ratificó en el momento en que Aston Villa le presentó más problemas y como mencionábamos, supo aprovechar estas deficiencias que todavía presenta el equipo en las facetas, por ejemplo, del marcaje, teniendo en cuenta que ahora mismo no contamos con lo mejor del bloque defensivo de Manchester United a través de la regularidad y la titularidad de diferentes jugadores. También diríamos que es algo que ha afectado mucho al equipo, en el que por ahora André Onana tiene estos pequeños momentos en los que tal vez deberíamos exigirle más. Sí, la verdad es que la participación y la representación de un equipo tan grande y tan representativo como Manchester United siempre invitan a ello. No creo que, digamos, sea algo desfavorable para este gran jugador, el que continuamente se tenga que tener un poco más de perspectiva de lo que representan sus enfrentamientos y asimismo que a través de ello pueda mejorar cada día más. En el que por ahora, hablando un poco más del enfrentamiento, también determinó, por ejemplo, la aparición de jugadores muy representativos para el equipo, como lo es Alejandro Garnacho o Marcus Rashford, en el que a través de las últimas jornadas se han representado estos dos grandes jugadores por específicamente que uno de ellos tendría que jugar para que el otro tuviera que estar en el banquillo. Para este caso pudimos ver, por ejemplo, a través de la titularidad de ambos, algo que no nos tiene demasiado acostumbrados al Manchester United, como lo es la mayor parcela de juego y el crecimiento en el campo a través de la zona derecha, disculpen, la zona derecha del campo, o especialmente por la banda derecha de Manchester United, en el que muchas veces a través de diferentes análisis hemos planteado y hemos demostrado que la verdad es que en los momentos en los que Bruno Fernández, Marcus Rashford y especialmente el Shaw no pueden llegar a aparecer debido a lesión o son continuamente anulados, la verdad es que la gestión de crecimiento ofensivo de Manchester United se ve bastante afectada y asimismo la determinación de estas características demuestran que su rival cada vez más puede llegar a ser contundente a la hora de marcar. Algo que para este enfrentamiento lo pudo llegar a determinarse en muchos momentos, pero que aún así, como mencionábamos al principio de este paréntesis, le determinó
un poco más de consistencia de juego a este Manchester United, que por ejemplo Alejandro Garnacho pudiera aparecer por esta banda, no solo pieza fundamental de los adelantamientos del equipo, sino también dando un poco más de verticalidad, especialmente verticalidad a la hora de su capacidad de exposición, teniendo en cuenta, claro, las características del jugador. Se vio bastante acostumbrado a generar por varios minutos esta tendencia de centralizarse en el momento en que pudiera llegar a generar carrera en beneficio de la superioridad. Con este beneficio de la superioridad, claramente se demostró en los momentos en los que Alejandro Garnacho recibía el balón, podría encarar hacia adelante, y en los momentos en los que podría llegar a tomar el desmarque o alejarse un poco más de la primera referencia que buscara quitarle el balón. No solo buscaba, como mencionamos, centralizarse un poco más, sino ser la pieza fundamental para que esta centralización diera un poco más de referencias a la hora de mayor cantidad de jugadores de Manchester United adelantados, ¿sí? Mayor capacidad de jugadores opcionales para así mismo generar el último pase para poder marcar, algo que especialmente ayudó a este Manchester United en el segundo tiempo. La verdad es que el primer tiempo de este Manchester United dio bastante que desear, pero aún así digamos que por ahora nos quedaríamos con el segundo tiempo. La verdad es que ahora mismo este Manchester United, en el que grandes apariciones de jugadores como Marcus, como eh, estoy olvidando su nombre, en este caso hablábamos de Rasmus Højlund, disculpen, estaba olvidando su primer nombre, en el que no solo Rasmus Højlund pueden llegar a aparecer a través del gol, bastante fundamental y ratificando muchísimo lo del gran trabajo que había desempeñado este gran jugador en muchas facetas. La verdad es que también ayuda muchísimo, pero especialmente como lo que tratábamos de mencionar ahora mismo es que si analizamos por ejemplo a jugadores como Rasmus Højlund, crucial para esta victoria del Manchester United, no solo llegaba a este equipo con la ratificación de ser, sí, bastante joven, sino también una promesa de un proyecto a largo plazo para este Manchester United, algo que tal vez nos puede llegar a olvidar, y teniendo en cuenta que es un jugador de solo 20 años y que ha contado con continuas titularidades a través de las deficiencias a la hora de la titularidad de jugadores como Anthony Martial, diríamos que la ratificación de su juego en poder marcar, esperemos que siga creciendo y asimismo tener un poco más en cuenta de que es un jugador bastante joven y asimismo que poco a poco pueda crecer de la mano de este Manchester United y ayudará muchísimo a él y a este gran equipo, en el que si mencionamos a uno de sus compañeros, en este caso Alejandro Garnacho, también encontraríamos esta misma similitud de características, en el que se le ha hecho una costumbre. Muchas veces lo hemos acreditado como algo beneficioso, la verdad es que muchas veces lo ha demostrado, por ejemplo, de que estamos hablando en este momento, de la ratificación de canteranos o jugadores de la casa en los peores momentos de Manchester United, en el que asimismo esta característica específica nos demostró los primeros pasos de jugadores como Scott McTominay o de Marcus Rashford. También bajo esta similitud encontraríamos a Andreas Pereira o Jesse Lingard. No diríamos que a estos dos le fue suficientemente bien en este Manchester United, pero que aún así demuestra que el equipo siempre puede llegar a contar con mayor objetividad en la parcela de lo que encuentra en sí mismo, algo que teniendo en cuenta estas continuas inversiones no buscamos criticarlas ni desmeritarlas el día de hoy, pero sí, por ejemplo, dan bastante que hablar de que jugadores canteranos como Alejandro Garnacho sean superiores en titularidad, no buscamos desmilitarlo tampoco, pero demuestra bastante lo que representa estas malas decisiones en que jugadores como Anthony, 100 millones de euros, estén en el banquillo, en el que por ahora, como mencionamos, también más buscando destacar de Alejandro Garnacho a través de su gran aparición para este equipo, es un jugador de solo 19 años. Esto no solo representa, lo mencionamos anteriormente, la gran capacidad de Manchester United a seguir sacando gran cantidad de talento de su cantera, sino que esperemos en jugadores como Cody Maino o también en grandes jugadores que aparecieron para este último enfrentamiento, un poco más de consistencia y solidez a lo que puede llegar a hacer el equipo, teniendo en cuenta la nueva llegada de nuevos propietarios, algo que también trataremos de analizar en futuros análisis y en futuros videos, en el que por ahora la actuación del Manchester United, especialmente en su segundo tiempo, digamos que por ahora
fue más beneficioso la gran actuación de Aston Villa para el primer tiempo, por ello tratamos de destacarlo también. Y asimismo, para un segundo tiempo, un poco más de merecimientos para este Manchester United, que trabajó bastante en la consolidación de lo mejor del equipo, y asimismo ellos se ratificó en poder obtener algo de lo que está bastante acostumbrado, como lo es una remontada, siendo uno de los mejores equipos de la Premier League en esta faceta de juego, en el que por ahora pasaríamos a hablar de un equipo como Chelsea, en el que hablábamos en Manchester United de la ratificación de jugadores jóvenes y que ello pueda traducirse a largo plazo en mayor conectividad con el equipo y asimismo que esto pueda solidificar las bases de un proyecto más estable. Serían las características un poco también similares a las que podríamos acentuarnos en equipos como Chelsea, un Chelsea que llegaba para su enfrentamiento ante Crystal Palace con la intención no solo de ganar, sino también de ratificar un poco la exposición de su juego y la ratificación del mismo a través de las conducciones y la capitanía, podríamos decir la capitanía futbolística, en jugadores como Christopher Nkunku que demuestra un poco más de, diríamos, certezas a la hora de una opción más a la hora de las definiciones, especialmente en los momentos más decisivos, en el que poco a poco jugadores como Conor Gallagher y Moisés Caicedo también han ayudado a que pueden llegar a ser un poco más participativos en esta faceta, dándoles grandes momentos de asistencia para la definición en jugadores como Nicolas Jackson. Un Nicolas Jackson que lastimosamente no ha llegado a potenciar lo mejor de sus actitudes a la hora de la definición, pero aún así, si nos vamos, por ejemplo, un poco a la estadística, encontraríamos que para este enfrentamiento entre Crystal Palace desarrolló en expected goals un 0,60, disculpen, un 0,64. Diríamos que es una seguidilla que está demostrando que debe convertir más, pero si nos vamos a la estadística un poco más detallada, la verdad es que ahora mismo tal vez Chelsea necesita una referencia un poco más establecida a la hora de la definición del gol. No buscamos tampoco desmeritar las grandes aptitudes del juego de este gran jugador. La verdad es que fue bastante importante y relevante a la hora de la asociación de juego de Chelsea y ha sido bastante participativo en muchas zonas del campo, algo que tal vez le pueda brindar esta oportunidad de, ¿por qué no?, jugar tal vez en otra parcela que le pueda beneficiar más. Por ahora nos quedaríamos con no solo este Chelsea que puede llegar a encontrar un poco más de estabilidad en enfrentamientos como estos, en los que por ejemplo la aparición de Christopher Nkunku un poco más de certezas al equipo, pero también por ejemplo disculpen, nos dan un poco más de interés en cómo por ejemplo jugadores como Enzo Fernández, Cole Palmer y el mencionado anteriormente Christopher Nkunku pueden llegar a aparecer en un once inicial y asimismo prometerá bastante para lo que respecta la proyección de juego de este Chelsea. Diríamos que teniendo en cuenta la clasificación y los porcentajes, especialmente la continua cercanía de equipos más cercanos a claramente el objetivo de clasificación a competiciones europeas, sé que es bastante difícil ahora mismo teniendo en cuenta las certezas de puntos de este Chelsea que pueda llegar a potencialmente contar, por ejemplo, con una participación de UEFA Champions League la próxima temporada. No digamos que es innegable que Chelsea no pueda llegar a clasificarse a competiciones europeas, pero la verdad es que cada día se aleja más esta idea, esperando que tal vez con victorias como estas puedan desempeñar un poco más el mejor futuro de este Chelsea de Mauricio Pochettino, en el que por ahora pasaríamos a hablar de uno de los enfrentamientos más cercanos al análisis y la culminación de esta jornada, como lo fue el enfrentamiento entre Everton de Everton y Manchester City. Un Manchester City que, como lo mencionamos, no solo llegaba como nuevo campeón del mundo de este Mundial de Clubes, sino también con, por ejemplo, la ratificación de jugadores bastante destacados para el equipo y asimismo a través de esta gran serie de alzamientos de títulos como lo es Julián Álvarez, y asimismo que la ratificación de este gran jugador pueda exponer lo mejor de sus compañeros, por ejemplo jugadores como Phil Foden, ayudan muchísimo al desarrollo del juego del equipo, y asimismo esperemos que puedan encontrar un poco más de solidez a la hora de la estructuración de su juego durante más minutos. La verdad es que
Si algo ha caracterizado a Manchester City y especialmente si algo ha caracterizado a Pep Guardiola es no solo el dominio contundente a la hora de mm, la ratificación de los mayor cantidad de goles, sino también la consistencia a la hora de la ejecución de los mismos, en el que, como mencionamos, la posesión, el tercer hombre o los posicionamientos ofensivos a través del bloque defensivo, disculpe, lo ratificaremos de nuevo, los posicionamientos ofensivos para la rectificación del juego ofensivo en los defensas ayuda muchísimo a este Manchester City. Lo hemos visto anteriormente en jornadas y temporadas como el 3-3, en el que, por ejemplo, John Stones fue crucial para el alzamiento de toda esta gran cantidad de títulos también, y que para este enfrentamiento de Everton no diríamos que empezó de la mejor manera todas estas composiciones de juego, en el que el gran equipo de Sean Dyche no solo representa ahora mismo uno de los mejores equipos bajo la consistencia de su juego, sino también, por ejemplo, la ratificación y la llegada desde un poco más en la titularidad de jugadores como André Gómez, y jugadores un poco más adelantados para ser un poco más propositivos como James Garner, representaron muchísimos problemas a este Manchester City. Un Manchester City que aún así, a través de la ratificación de grandes jugadores como Julián Álvarez o Phil Foden, eh, consolidaron un poco más de superioridad. Al final ellos se tradujo en mayor cantidad de capacidad a la hora de las definiciones y asimismo ello en una victoria por 1-3, en el que tal vez poco a poco esperamos ver un poco más de claramente jugadores como Erling Braut Haaland, ahora mismo pues teniendo en cuenta que no estaba, pueda llegar a ser el momento específico en el que la aparición de grandes jugadores como Julián Álvarez y que puedan llegar a tomar un poco más de protagonismo también ayudará muchísimo al equipo, teniendo en cuenta que ahora mismo con esta gran seguidilla de enfrentamientos que lastimosamente pueden llegar a culminar hasta la primera mitad de enero, y luego de ello contaríamos más enfrentamientos de Copa de la Liga o de FA Cup. La verdad es que la mayor cantidad de puntos obtenidos ayudará muchísimo a la proyección del equipo de Pep Guardiola y asimismo en el poder estar en lo más alto de la Premier League, en el que por ahora hablaríamos de otro de los equipos que poco a poco tal vez no hemos podido destacar lo suficiente, teniendo en cuenta que no solo contaba con esta mala seguidilla de resultados, también que tal vez le han costado a través de su participación en competiciones europeas. Encontraríamos ahora mismo a este Brighton and Hove Albion, no solo siendo un equipo bastante participativo y de los más relevantes a poder de analizar jornada a jornada, sino también, por ejemplo, el que siempre es capaz de sorprender ante grandes equipos como Tottenham para su enfrentamiento, en este caso por la jornada número 19 entre Brighton and Hove Albion y Tottenham Hotspur. No solo encontramos la ratificación de lo mejor de su juego, muchas veces orientado a jugadores que siempre buscamos destacar como Pascal Gross o que siempre buscan destacarse por sí mismo a través de sus grandes aptitudes de juego, sino también, por ejemplo, la ratificación de jóvenes talentos que pueden llegar a ayudar muchísimo a este Brighton and Hove Albion, como lo son Jack disculpe, yo diría que es el nombre más fácil de Hinsherwood, en este caso, joven talento de Brighton and Hove Albion, teniendo en cuenta que solo tiene 18 años, la verdad es que el que puedan llegar a aparecer jugadores tan relevantes para este equipo y asimismo parece que llevan jugando bajo esta consecución del proyecto de Roberto De Zerbi, demuestra muchísimo el talento de este gran jugador, en el que por ahora diríamos que para esta jornada podríamos denominarlo que le tocó la ratificación en poder participar en el primer equipo como lateral, en el que parece ser que jornada tras jornada para ratificarte en Brighton o Hove Albion en un partido tienes que jugar completamente como lateral para exponer lo mejor de ti, y asimismo a través de su gran actuación ayudó muchísimo a este gran Brighton o Hove Albion a poder obtener una victoria bastante relevante ante un equipo tan difícil como Tottenham Hotspur, en el que pasaríamos rápidamente a hablar del último enfrentamiento que dio la culminación de esta jornada de Boxing Day, como lo fue el enfrentamiento de West Ham United ante Arsenal. Un Arsenal que no solo llegaba a través básicamente de su propia proyección de juego, la ejecución del mismo y su participación, lo hemos mencionado muchas veces en muchos análisis, de jugar como local
todos estos beneficios para poder consolidar una victoria y que esta victoria pudiera ayudar a estar en lo más alto de la Premier League, en el que enfrentaba a un West Ham United no solo ratificado y un poco más potenciado por la gran victoria que desempeñó ante equipos como Manchester United. La verdad es que no solo ratifican un poco más el proyecto de David Moyes, sino también demuestran que este West Ham United está acostumbrado a ser problemático ante sus rivales. La verdad es que eso es algo que ya nos tenía acostumbrado la temporada pasada, pero también la exposición de su juego a través de pequeñas facetas en las que el juego aéreo o las faltas ayudan muchísimo a que el equipo, a través de esta gran seguidilla de contraataques y de juego ofensivo de dominio por parte de equipos como Arsenal, puedan llegar a salvaguardar un poco más los resultados. La verdad es que la ratificación de juego y la participación de sí mismo de grandes jugadores como Jarrod Bowen o James Ward-Prowse ayudan muchísimo al equipo, siendo piezas fundamentales en los adelantamientos, pero también la participación de Mohamed Kudus ayudaron muchísimo a la consolidación de esta parcela ofensiva. Y asimismo, aunque no buscamos desmeritar tampoco las facetas de juego, en este caso de su rival, Arsenal, diríamos que da un poco más de preocupación o tal vez una idea de que tal vez ahora mismo con las referencias ofensivas con las que cuenta Arsenal no serán suficientes para poder afrontar esta continua lucha por lo más alto de la Premier League, especialmente por el primer lugar, en el que tal vez un fichaje en esta parcela pueda llegar a ayudar. Por ahora nos gustaría saber su opinión. Si ahora mismo Arsenal debería contratar o buscar para este inicio de mercado un nuevo fichaje para tal vez salvaguardar un poco más los resultados y asimismo encontrar un poco más de gol, claramente con el objetivo de estar en lo más alto de la Premier League, en el que trataremos de analizar y ver todas sus interesantes respuestas a través de sus comentarios en claramente la plataforma de YouTube. Asimismo, como mencionábamos, la verdad es que una victoria bastante relevante para el equipo de David Moyes, ratifica un poco más lo que el porcentaje de buenos aciertos que ha representado el equipo y por ejemplo lo destacábamos en la jornada anterior especialmente las grandes aptitudes de juego que representan jugadores como Emerson Palmieri o Alfonso Areola, contundentes y piezas fundamentales para mantener esta gran victoria ante Arsenal, en el que por ahora culminaríamos o estaríamos más cercanos de la culminación de este análisis en pasando al 11 de la jornada. Pues para esta jornada 19 comenzaríamos hablando de, en este caso, tal vez uno diríamos con la actuación más representativa de esta jornada número 17 por parte de Alisson Becker, en este caso guardameta de Liverpool, pero sí demuestra no solo la ratificación de un jugador más consistente, sino también de que en los momentos en los que puede llegar a aparecer siempre es especial a la hora de la ratificación del juego de Liverpool, algo que muchas veces puede contar en muchos equipos tener un guardameta consistente, pero que este también pueda ser participativo en el desarrollo del juego, muchas veces determina el por qué son titulares. Por ejemplo, lo hemos visto en equipos como Arsenal o, por ejemplo, en la llegada de jugadores, por ejemplo, más participativos a la hora del desarrollo del juego, como André Onana, y que para este jugador, en este caso Alisson, no solo ha sido uno de los mejores guardametas de esta Premier League, sino también pieza fundamental de por qué Liverpool puede llegar a solidificar victorias en ciertos momentos a través de amplios dinamismos. Es con ello que tratamos de nominarle en estar en esta institución, como siempre, muy agradeciendo continuamente la participación y el crecimiento de esta pequeña comunidad, en el que anteriormente hablábamos de la ratificación de grandes jugadores como Alisson, y asimismo en el bloque defensivo trataríamos de hablar de jugadores bastante consistentes en esta parcela y a través de ello han ayudado muchísimo a que su equipo se encuentre en las mejores posiciones, en las que hablaríamos de dos jugadores. En este caso comenzaríamos hablando por el lateral izquierdo de Dago Ouattara, no solo crucial para generar firmeza a la hora de la determinación de muchos adelantamientos rivales, sí, básicamente siendo bastante capaz de detenerlos de forma bastante dinámica de despliegue físico, sino también esta contundencia a la hora del crecimiento del campo, en el que también se le puede pedir un poco más de faceta técnica. La verdad ha demostrado ser un jugador bastante equilibrado en estas dos facetas que ayudan muchísimo a un lateral, especialmente a un lateral de la Premier League.
y asimismo tratamos de destacarle un poco más en este once inicial, en el que pasaríamos a hablar de también un jugador bastante ratificado por la gran capacidad de talento que puede llegar a demostrar en los momentos en los que el balón puede llegarle, en este caso a Murillo de Nottingham Forest como defensa central. No diríamos que, bueno, tal vez un poco más cercano a un defensa central del Big Six. La verdad es que ahora mismo puede llegar esta faceta o esta idea a presentarle muchos problemas a Nottingham Forest en cuanto respecta su permanencia en el equipo de Nottingham. Eh, Como mencionamos, un jugador, disculpe, bastante capaz en las facetas de juego técnico y asimismo su determinación a través de las pequeñas decisiones y los adelantamientos le ayudan muchísimo al desarrollo del juego colectivo, algo que desempeñó de forma bastante relevante en muchas jornadas y asimismo ayudó muchísimo a esta victoria de Nottingham Forest ante Newcastle United, en el que rápidamente pasaríamos a hablar de otro de los jugadores bastante relevantes para la culminación de una victoria o la determinación de una victoria para este enfrentamiento para este enfrentamiento ante Arsenal, como lo fue Konstantinos Mavropanos, que tal vez no solo llegaba con estas continuas luchas por la titularidad en este juez Caminare, teniendo en cuenta que es una de las parcelas que mejor reforzó el equipo y asimismo aunque le costó un poco más su titularidad teniendo en cuenta las lesiones y que este juez Caminare ha sido un poco de la mano de su entrenador, la verdad es que no puede llegar a generar mayor tendencia en la rotación. La verdad es que la aparición de un jugador bastante relevante y especialmente a la hora de ser contundente y participar en el poder marcar goles ayuda muchísimo a la consolidación del equipo, claramente, y asimismo en la ratificación del juego aéreo de este gran equipo, en el que por ahora pasaríamos a hablar del lateral derecho, en el que encontraríamos a Jarheem Sherwood, espero haberlo dicho correctamente, en el que no vamos a repetir el nombre, ya que digamos que me ha costado bastante. No solo crucial, lo mencionábamos en el análisis del enfrentamiento entre Brighton and Hove Albion y Tottenham Hotspur, crucial para la determinación de la victoria, sino también pieza fundamental de que poco a poco el equipo siga encontrando talento. Para el medio campo trataremos de ser un poco más rápido, ya que estamos tal vez alargándonos un poco más de la cuenta. Encontraríamos a Alex Scott, lo mencionábamos en su enfrentamiento entre Bournemouth y Fulham, no solo crucial para ahora mismo el proyecto de Andoni Iraola, sino también su titularidad puede dar un poco más de potencial más, digámoslo, efectivo a la hora de encontrar mayor piezas de creatividad en las facetas de finalización. En sí mismo esto puede llegar a ayudar muchísimo a jugadores como Dominic Solanke. Como compañeros encontraríamos a Albert Sambigo Ponga, también crucial en Luton Town para la permanencia, en este caso el objetivo de una permanencia a través de estas grandes capacidades técnicas, especialmente físicas de recuperación y de dinamismo en muchos campos o en muchos momentos de diferentes zonas del campo, algo que ayudó muchísimo a este Luton Town y asimismo tratamos de ratificar en este once inicial, en el que más adelante encontraremos a Phil Foden, también en el que pueda llegar a aparecer en momentos tan relevantes para obtener una victoria un poco trabajada ante Everton por parte de Manchester City. Siempre ayuda a ratificar un poco más la aparición de jugadores tan relevantes y contundentes como en este caso este gran jugador, en el que pasaremos a hablar rápidamente por las bandas, en el que encontraríamos a jugador, en este caso por la banda de izquierda, a Darwin Núñez. No solo es tan fundamental para la apertura del marcador en Liverpool, sino también con esta gran capacidad de aparecer en diferentes zonas del campo, le da no solo la capacidad de ser bastante polivalente, sino también algo que puede llegar a generarle un poco más de problemas en muchos momentos, en muchos enfrentamientos, el que no pueda tener esta cantidad de metros suficientes para poder generar mayor recorrido y resistencia con él, disculpen, resistencia, de retener un poco más el balón, algo que le ayuda muchísimo a sus aptitudes de juego y asimismo lo representan el poder dominarlo en este once inicial, en el que por la zona de la banda contraria encontraríamos a Alejandro Garnacho, que está fundamental para la remontada que tuvo lugar en Old Trafford. Y asimismo también tratamos de ratificar las grandes actitudes y el gran momento que se encuentra este jugador ahora mismo en una nueva posición que tal vez a futuro pueda ayudar muchísimo al equipo. Y como referencia central encontraríamos a Chris Wood,
un Chris Wood, no solo que lo mencionamos en el análisis anterior, no solo pudo ratificar lo mejor de sí a través de la consolidación de su juego como básicamente el traducir lo mejor del jugador a través de la ley del ex, sino también siendo bastante, podemos denominarlo brutal a la hora de los momentos decisivos. Lo vimos en dos de los goles, especialmente en el que se tomó su tiempo para generar un regate y así mismo generar un disparo, una definición concreta, algo que para muchos diríamos referencias ofensivas es algo cotidiano, sí, pero desempeñarlo de forma tan natural siempre cuesta y asimismo determina la gran capacidad de talento que puede llegar a contar este gran jugador, en el que por ahora pasaríamos a hablar del entrenador de esta jornada, como lo es. La verdad es que es bastante difícil no poder ratificar como entrenador de esta jornada a un entrenador que no solo viene a ganarle 2-0 al Manchester United, sino ahora ganarle 2-0 a Arsenal en una jornada cercana del Boxing Day. La verdad es que diríamos que el mejor regalo que podemos darle a David Moyes es tratar de destacar un poco más la faceta tan relevantes de su juego y la exposición de los mismos. Tal vez no diríamos que es la consolidación del mejor desarrollo del juego que puede esperar a obtener un espectador, pero aún así demuestra que la ratificación del mismo y la exposición de estas grandes aptitudes consolidando el juego aéreo, una verticalidad bajo el beneficio del juego un poco más directo, han ayudado a que no solo este juez Caminare pueda encontrar lo mejor de sí, sino también que David Moyes ahora encuentra el mejor lugar para desempeñar lo mejor de sí, en el que, ratificando en este caso, el gran entrenador de los Seminarios, pasaríamos a hablar del momento, la fotografía destacada de esta última jornada de la Premier League, como sería bastante difícil el no poder destacar las grandes aptitudes de juego de no solo Thomas Tuchel, sino también de West Ham United, como mencionábamos anteriormente, no solo ratificando dos victorias ante dos equipos del Big Six, sino también de la forma en que fueron ratificadas. Por ejemplo, una a través de la exposición y la paciencia y la confianza que puede llegar a determinar, no solo la confiabilidad en tu juego, sino también la determinación de que en los pequeños momentos o en las dos pequeñas fases de juego ofensivo que tendrás en tu enfrentamiento, será contundente a la hora de terminar tu juego. Lo vimos ante el enfrentamiento entre Manchester United. Y la ratificación de tu juego y tomar la mayor cantidad de oportunidades posibles para generar disparos y asimismo ratificar un poco más de contundencia a través de esta seguidilla de golpes ante tu rival. Ayudaría muchísimo a la consolidación del mismo a través de Arsenal. Y asimismo buscamos ratificar a través de estas dos grandes victorias, a través de este gran equipo de la mano de David Moyes, claro, de grandes jugadores como estos, en los que por ahora culminaríamos ahora sí el análisis de la jornada de Boxing Day con este gran momento en el que por ahora, como siempre, antes de irnos, nos gustaría invitarles a que si están interesados en todo lo que nos dejan las grandes competiciones del fútbol europeo, como la Premier League, nos puedan seguir o suscribirse a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, como YouTube o Twitch. Asimismo, que puedan suscribirse y seguirnos nos ayudaría muchísimo. Asimismo, a través de las diferentes redes sociales en las que contamos. Y también, por ejemplo, realizamos este pequeño espacio de cuando subimos contenido o en qué momento estamos en directo. Es con ello que ahora sí, antes de irnos, como siempre, despidiéndome, esperando que estén teniendo, que hayan tenido un día excelente, realizaríamos este pequeño espacio también para desearles que tengan no solo un feliz año, sino que sea la consecución de que poco a poco podamos seguir desarrollando este pequeño espacio de entretenimiento en el que cada día más podamos aprender más de este maravilloso deporte. Es con ello que, esperando que estén teniendo, que hayan tenido felices fiestas, me despido, como siempre esperando volverlos a ver muy pronto. Muchas gracias.